Quisiera decir unas breves palabras sobre este proyecto de ley y quiero empezar por leer dos secciones de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. El artículo 2, que es la Carta de Derechos, sección 17 y 18. Los voy a leer. Sección 17. Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar. La sección 18. A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán en sus relaciones directas con sus propios patronos el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales. Esas dos disposiciones de las cuales debemos estar orgullosos, independientemente de la posición que uno tenga sobre el estatus de Puerto Rico, y que, como decía nuestra compañera de delegación, son pocas las cartas constitucionales que reconocen de manera tan clara el derecho a la organización, a la negociación colectiva, a la huelga y a establecer piquetes. Uno tiene que preguntarse por qué eso está en la Carta de Derechos, por qué eso está en la Constitución. Y está porque hay un reconocimiento de los que redactaron este documento de que el trabajador o trabajadora, cuando va a hacer un reclamo a su patrono, si va individualmente, va en una situación de completa debilidad. Realmente no puede haber una negociación entre el trabajador o trabajadora individual y el patrono, porque el patrono tiene el poder económico. El patrono puede decirle, si no te gusta el salario, ve a trabajar en otro lugar. Y el trabajador y trabajadora está indefenso ante ese poder económico. Como único puede acercarse a una relación más balanceada, acercarse a un mínimo de igualdad, es que los trabajadores y trabajadoras negocien colectivamente, que vayan colectivamente a negociar con el patrono sus condiciones de salario, de empleo, sus pensiones y todos los otros elementos que se negocian en estos procesos. Por eso se reconoce ese derecho a la negociación colectiva. Y la negociación colectiva implica que los trabajadores tienen que estar organizados colectivamente. Por eso va acompañado del reconocimiento del derecho a organizar uniones y a organizar sindicatos. Y sabemos que incluso existiendo la organización sindical, el patrono podría negarse a llegar a algún tipo de acuerdo. Por eso también se ha entendido que las uniones y las organizaciones obreras necesitan, para cuando sea indispensable, el instrumento de la huelga como un mecanismo en ese proceso de negociación. Y la Constitución reconoce ese derecho a la huelga. Claro, eso no surgió de esa manera. No fue que los gobiernos reconocieron la negociación colectiva y entonces se reconoció la necesidad de la organización y entonces se reconoció el derecho a la huelga. Históricamente fue al revés. Los trabajadores y trabajadoras que vivían en condiciones terribles al comienzo del proceso de las épocas de industrialización se lanzaban a la huelga. Eso fue lo primero, esa resistencia obrera. Muchas veces sin organización, sin sindicato, se lanzaban a la huelga en protesta por las condiciones terribles en que vivían. Y eso conllevó a que luego de muchas experiencias difíciles entendieran la necesidad no solo de ir a la huelga, sino de organizarse de manera permanente. Y surgen las uniones. Y esas uniones, y a través de esas luchas y movilizaciones, es que se logra, por fin, en un momento dado, el reconocimiento legal del derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva. En Puerto Rico tenemos una tradición riquísima de esas luchas obreras que empiezan poquito antes del comienzo del siglo XX, poquito antes del 1900, y que se desarrollan tremendamente a partir del 1899, con la fundación de la Federación Libre de Trabajadores, que fue la que lideró las primeras grandes huelgas en Puerto Rico, la primera huelga general que hubo aquí en San Juan de los Oficios en el año 1900, las luchas de los tabaqueros durante las primeras
décadas de este siglo, que eran la vanguardia del movimiento obrero, las primeras grandes huelgas de la caña en 1905, 1915, 1916, 1920, esas huelgas de la caña que estuvieron muy vinculadas al surgimiento de un nuevo partido político en Puerto Rico, el Partido Socialista, que tuvo representantes aquí en el Senado y en la Cámara y que tuvo un impacto muy grande en lograr legislación laboral significativa. En la década del 30, luego de que se debilitara la Federación Libre de Trabajadores, surgieron nuevas organizaciones obreras que lideraron la gran huelga de los muelles del 38, que estremeció a todo Puerto Rico, la huelga de la caña de 1942, que también estremeció a Puerto Rico. Y esa década del 30 también fue una década de grandes luchas obreras y sindicales en los Estados Unidos que transformaron toda la política en los Estados Unidos, que llevaron a que por primera vez se organizaran los trabajadores en la gran industria en los Estados Unidos, en la industria del automóvil, en la industria del acero, en la industria del caucho, en la industria de la producción de enseres eléctricos. Algunas huelgas que inauguraron unas maneras de resistencia muy militantes, muy creativas, como fueron las huelgas de ocupación de fábricas en la industria automotriz. Y traigo todo esto porque la Constitución de Puerto Rico se escribe a finales de la década del 40, principios de la década del 50, cuando había surgido una conciencia muy fuerte en Puerto Rico, en Estados Unidos y en muchas partes, de que no podía haber democracia, de que no se podía hablar de democracia si no incluía la organización de los trabajadores y trabajadoras, que la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras es un elemento fundamental de cualquier país que se quiera siquiera acercar a tener un mínimo de democracia. Y tanto se entendió que se incluyó en la Constitución esta disposición. Y en otros lugares también reconocemos esto. Aquí en la sala de Mujeres Ilustres hay un reconocimiento a Luisa Capetillo, que era una dirigente sindical. Y sabemos que el otro día visitaron aquí unos estudiantes de la escuela Juana Colón de Comerío, si no me equivoco, que también era una dirigente sindical. Y el edificio del Departamento del Trabajo, ustedes saben, se llama Prudencio Rivera Martínez, que era un dirigente sindical tabaquero. Y aquí es que viene la contradicción, aquí es que viene la anomalía, porque la Constitución reconoce ese derecho y lo reconoce como no lo reconoce prácticamente ninguna Constitución. Y reconocemos con los nombres de diferentes lugares la importancia de la organización sindical. Pero en Puerto Rico, en el sector privado, 1% de los trabajadores y trabajadoras, 1% de los trabajadores y trabajadoras ejercen su derecho constitucional a organizarse sindicalmente y a negociar colectivamente. 99% de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico no ejercen ese derecho. Se ha convertido esa disposición tan fundamental de la Constitución en letra muerta. Y nosotros tenemos que cogernos como mínimamente en serio la Carta de Derechos. Y la legislatura no puede permanecer indiferente ante el hecho de que se ha convertido en letra muerta esa parte tan decisiva de la Constitución de Puerto Rico. Una de las cosas que puede hacer esta legislatura es precisamente designar una semana en la cual se destaque, se señale, se explique y se eduque al país sobre la importancia de eso que reconoce la Constitución, que es la organización sindical, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y el derecho a establecer piquetes, que yo creo que es la única constitución en el mundo que reconoce explícitamente el derecho a establecer piquetes. Y eso es lo que pretende esta medida, contribuir a superar esa contradicción entre la teoría y la práctica, entre la intención de la Constitución y la realidad del país, de que ese derecho que está en el papel no se ejerce en la práctica. Ya eso se hace en otros terrenos, El gobierno de Puerto Rico correctamente instruye a los consumidores de los derechos que tienen como consumidores, de los derechos que tienen para quejarse si hay anuncios engañosos y dónde llamar y cómo atender esa situación. Se le indica a la gente que debe votar y ejercer su derecho al voto y se les explica cómo deben hacerlo y cuáles son las fechas límites y dónde pueden inscribirse y todo lo demás. Y de igual manera hay que explicarles lo que dice esas secciones de la Constitución y el derecho que tienen a organizarse y a negociar
colectivamente, por el cual, dicho sea de paso, han luchado trabajadores y trabajadoras de todas las ideologías políticas, de todas las posiciones de estatus, de todas las religiones, de todo tipo de creencias, porque es algo que necesitan los trabajadores y trabajadoras independientemente de sus posiciones con respecto a esos temas. Se establece la primera semana de mayo y quizá algunas personas se pregunten por qué la primera semana de mayo. Bueno, esa semana en Puerto Rico y en todo el mundo se recuerda, como ustedes estoy seguro que han escuchado antes, a los mártires de Chicago. Se recuerda la lucha que se dio en la ciudad de Chicago en el año 1886 como parte de la lucha por la jornada de 8 horas que llevó a la ejecución de 4 líderes sindicales en la ciudad de Chicago que se reconocen hasta el día de hoy como los mártires de Chicago. Se celebra en Puerto Rico, en todo el mundo, y es la mejor fecha para recordar la importancia de esa de este tipo de la organización sindical y las luchas por la negociación colectiva. Yo quisiera pensar que esta medida no es una medida controversial, como a veces se les designa, porque, repito, aquí lo que estamos es solicitando que se eduque al país, que se le recuerde al país lo que dice la Constitución de Puerto Rico. No es nada más que eso. Como único yo concibo que alguien podría oponerse a esta medida es que quisiera mantener en secreto estas disposiciones de la Constitución o quisiera que la gente no se entere que esto es lo que dice la Constitución o que quisiera que la gente no ejerza los derechos que les reconoce la Constitución. Y yo me resisto a pensar que haya alguien en la legislatura de Puerto Rico que pretenda o que quiera efectivamente esconder o mantener en la oscuridad o evitar que alguien sepa cómo y cuáles son los elementos y los derechos que tiene de acuerdo a la Constitución. Así que solicitamos el voto a favor de esta medida, de nuevo fundamentándonos en el principio que ya está recogido en la Constitución de que no puede haber democracia sin la organización de los trabajadores y trabajadoras, la organización sindical, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y el derecho a establecer piquetes, que también está reconocido por la Constitución. Muchas gracias.